Para continuar con nuestro programa, a continuación tendremos al doctor Diego Vaca Escobar, quien es especialista en ginecología y obstetricia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es doctor en medicina por la Universidad Central del Ecuador. Es subdirector de especialidades clínico-quirúrgicas, magíster universitario en dirección y gestión sanitaria, líder del servicio del Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi. Es docente de la Universidad Central del Ecuador. También es docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE y es autor de la publicación Revista Práctica Familiar Rural. El doctor Diego Vaca también es parte del Congreso como director académico y el tema con el que intervendrá en esta ocasión es gestión sanitaria y laboral en el contexto de COVID-19. Bienvenido, doctor, una vez más. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla ahora. Bueno, buenas noches con los asistentes. Muchas gracias al comité organizador por siempre mantenernos actualizados en temas de gran importancia en atención sanitaria. Me ha tocado ahora hablar sobre gestión sanitaria y laboral en el contexto de la COVID-19. Esto ha tenido muchos cambios alrededor todo, de toda esta emergencia sanitaria. Y vamos a ver por qué en el contexto o en la continuación o en el progreso de esta presentación. Bueno, ya tuvieron la oportunidad de presentarme. Mi nombre es Diego Vaca. Tengo alguna experiencia en dirección sanitaria como subdirector en algún momento del Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi. Y es importante este dato porque nosotros como hospital fuimos en conjunto con las autoridades del nivel jerárquico superior, parte o fuimos los primeros que nos organizamos en protocolos de manejo y en protocolos o en flujogramas de atención en pacientes COVID. Tan así que fuimos invitados para, diferentes profesionales fueron invitados para desarrollar las diferentes guías de práctica clínica o los diferentes flujogramas de manejo de COVID en gestantes, en pacientes con neonatos, en pacientes con amenaza de parto prematuro, hemorragias obstétricas. Entonces, esto es importante saber porque lo que les voy a hablar ahora es basada en evidencia y sobre todo en lo que nos sirvió a nosotros como hospital para organizarnos en el contexto de la emergencia sanitaria. Pero es importante decir que no tengo conflictos de interés más que actualizarnos poco a poco con este tema de actualidad que sigue siendo después de más de un año y medio de pandemia, algo que nos mantiene todavía al tanto ahora con las nuevas variantes que se ven a nivel mundial y a nivel del país. Vemos nosotros que sigue siendo una preocupación cómo nos organizamos en nuestro ambiente sanitario. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Primero, contextualizar el tema, saber qué tan importante es saber cómo nos organizamos en el trabajo, cómo nos organizamos en los lugares donde nosotros estamos yendo en este contexto de la emergencia sanitaria. Em, Ver cómo nosotros podemos interpretar el riesgo laboral de la COVID-19 y qué tan importante es este gestor de atención de riesgo laboral en nuestras instituciones. Saber cómo nosotros manejamos los grupos vulnerables en pacientes con infección sanitaria y la normativa ecuatoriana. ¿Qué nos está diciendo a nosotros la normativa ecuatoriana en relación a organizarnos en el contexto de la COVID-19? Y por último veremos las conclusiones. Miren que les he traído yo a colación ciertos artículos, no solamente nacionales como la normativa nuestra del hospital, sino también del contexto del Ministerio de Salud Pública y así como también de portafolios o recomendaciones de organizaciones de Estados americanos, de Organización Panamericana de la Salud, de organizaciones de la parte del COVID-19. Entonces, es súper importante que nosotros sepamos que no solamente existen bibliografías actualizadas de la parte de la COVID-19, sino también existen eh, eh,
normas internacionales que nos dicen cómo guiarnos para organizar nuestro trabajo. ¿Qué tan actual es el tema ahora? Miren que este es el corte del 1 de agosto del 2021 y todavía nosotros seguimos hablando de que los casos confirmados son 487.598 y estamos nosotros al alza con las nuevas variantes de este virus. Hacemos nosotros saber que la COVID-19 vino para quedarse y quedarse por largo tiempo. Y nosotros sabemos también como personal sanitario que estos 487.000 casos confirmados corresponden a un posible subregistro. Eso nos indica que tal vez este número sea el doble o el triple, no lo podremos saber. Miren que ahora con esta nueva administración en salud hemos logrado llegar a tener datos lo más fiables posibles. Sin embargo, con esto es lo que nos manejamos ahora. Tenemos casos fallecidos confirmados, entre confirmados y probables, un total de 7.841 casos. Y fallecidos en total en el año 2020, 23.700. Un total de fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria, 31.634. Yo cuando he tenido la oportunidad de asistir a seminarios de gestión sanitaria en la COVID-19 a nivel de los países donde el sistema sanitario es referente a nivel mundial, como por ejemplo España y Chile, ellos dicen y comparan 31.634 fallecidos. Es lo que es llenar nosotros prácticamente el Estadio Olímpico Atahualpa con fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria. A veces tenemos que hacer ese símil de comparación para saber qué magnitud tenemos actualmente en esta pandemia. Y entre los casos confirmados por sexo, miren que este dato es curioso porque siempre el mayor porcentaje de fallecidos corresponden al sexo masculino en comparación al femenino, y eso nos indica a nosotros en relación a los datos que nos da el Ministerio del Trabajo en la población que está laboralmente activa, corresponden la mayor parte a hombres. Entonces, ustedes se dan cuenta que con estos datos hablamos nosotros la importancia de actualizarnos en este tema. También deberíamos nosotros saber que ahora la transmisión es comunitaria. No es lo mismo la gestión sanitaria que nosotros vivimos en el ambiente laboral en marzo del 2020 a marzo del 2021. Miren que es un año totalmente diferente y complicado en el que hemos nosotros visto algunas de los datos de la parte. Deme un ratito que estamos. Listo, mil disculpas por un pequeño problema técnico, pero bueno, estábamos hablando nosotros de la actualidad que nosotros disponemos en relación al caso de protegernos y organizarnos en el ambiente laboral. Muy bien, entonces, ¿cómo estamos nosotros avanzando en este plan de vacunación? Sí, estuvimos estancados en el inicio del año, sabemos que el año 2021 es un año primordial para la vacunación y nosotros sabemos que hemos llegado hasta el día anterior, las autoridades sanitarias nos han dicho que 9 millones de vacunados, más de 9 millones de vacunados hasta el día de ayer, pero ¿cuántos tienen la primera dosis? ¿Cuántos tienen la segunda dosis? ¿Cuánto es el total de primeras y segundas dosis para saber si nosotros, de acuerdo a estos parámetros, lo que nos ha dicho la autoridad del Ministerio del Trabajo para el retorno progresivo a la normalidad en el contexto de la pandemia, nos indica a nosotros que sí, efectivamente, el 25% de la población en el país está protegida eh, contra la COVID-19. Y esto es un promedio, porque vemos nosotros que en Pichincha es del 25%, vemos que en Loja es un 28%, vemos que en Azuay es un 24%. Entonces estamos hablando que todavía nos falta mucho y que todavía tenemos que normar estrategias para poder llegar a nuestro objetivo, que es cuidarnos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué nos dice la evidencia que deberíamos nosotros hacer en el contexto de la emergencia sanitaria? Primero, medir el riesgo de exposición. Tengo que saber en dónde estoy yo. Estamos ahorita, si nosotros estamos hablando de
de gestión sanitaria en el contexto del COVID, estamos extrapolándonos a unidades operativas en donde están médicos, enfermeras, odontólogos y el personal sanitario. Entonces, primero tengo que yo relacionar la actividad personal de cada uno de los miembros, dividirlos en personal operativo y administrativo y saber que la transmisión es comunitaria y saber cuáles tienen contacto estrecho con pacientes COVID y hablamos de en esta parte de personal sanitario que se encuentra en triaje respiratorio, que se encuentra en las áreas COVID, el personal que se encuentra en bajo riesgo, como por ejemplo el personal operativo, ¿no es cierto? Y cuáles son las medidas que yo debo realizar para organizarme en este sentido o qué medidas voy a optar para organizarme en el sentido de la aplicación del riesgo del trabajo. Entonces, si es que yo ya determino las actividades de mi personal y veo que el riesgo es alto, moderado o bajo riesgo, no solamente la bibliografía, sino algo que nosotros instauramos en la institución donde yo trabajo es elaborar no solamente flujos de atención, algo que está bien establecido, bien documentado y aprobado por la autoridad institucional, nos va a hacer que nos cuidemos mejor. Entonces, después de determinar el riesgo de cada uno de los trabajadores dentro de la exposición a la COVID-19, prepararemos nosotros kits en dependencia del riesgo, ¿cierto? Equipos de protección personal para riesgo alto, equipos de protección personal para riesgo moderado y equipos de protección personal para personal de bajo riesgo. Y las disposiciones excelentes que precedieron a esta presentación nos explicaban ya qué nos dice la evidencia entre marzo del 2020 y marzo del 2021, en qué equipos de protección personal utilizamos. Veíamos nosotros cuando los trabajadores, especialmente los medios de comunicación, al aire libre, daban noticias con kits blancos. Entonces nosotros vemos cómo ahora ha cambiado este contexto y sabemos que lo mismo podemos extrapolar en nuestro ambiente de salud. Si nosotros tenemos pacientes con COVID-19 diagnosticados, con síntomas leves, y en el caso de mi institución, obstétricas con amenaza de parto prematuro, con preeclampsia con signos o sin signos de severidad, que requieran un manejo expectante y por la COVID se encuentran con síntomas leves, entonces nosotros lo que deberíamos hacer en este momento es poderle trasladar a las diferentes áreas de hospital aislamiento, ¿no es cierto? Y utilizar los equipos de protección personal en dependencia del riesgo de exposición. Si yo estoy frente a un manejo expectante y estoy con una paciente con síntomas leves en donde no se genera aerosoles, tal vez una mascarilla N95, ¿no es cierto?, con una bata de manga larga no estéril, será lo suficiente, más los 5 momentos de lavado de manos para poder nosotros disminuir el riesgo de exposición, ¿cierto? Como ustedes están viendo aquí en todos los riesgos, el lavado de manos, la verificación cruzada de un personal sanitario que nos esté supervisando cómo nos sacamos y nos ponemos el equipo de protección y sobre todo la vacunación es una condición sine qua non en cada uno de los riesgos, siendo altos, moderados y bajos, para proteger a nuestro personal. Nosotros al inicio, en el marzo del 2019, teníamos dos grupos de pacientes, de personal. El grupo vulnerable, que es el grupo que es mayor a 65 años, con comorbilidades, y las comorbilidades hablamos de embarazo y lactancia también, y enfermedades cardiovasculares o metabólicas no controladas o controladas, y el personal que era menor de 65 años y que no tenía comorbilidades. Entonces, yo dividía estos dos grupos y ahora estos dos grupos entregaba a los equipos de protección personal en dependencia de sus posiciones de riesgo o los mantenía en teletrabajo. Entonces, teníamos nosotros esa oportunidad en ese momento, ¿no es cierto? Y vamos a hablar sobre la normativa y qué nos dice actualmente con corte a mayo del 2021, qué es lo que debemos hacer ahora, ¿no es cierto? Entonces, las medidas de carácter organizativo se resumen
en estos tres pilares fundamentales. No lo decimos nosotros, lo dicen los sistemas sanitarios en donde han dado resultados la disminución de los contagios. Y eso es evitar las aglomeraciones. Y al evitar las aglomeraciones hablamos nosotros de ampliar los horarios de alimentación para que el comedor o el lugar donde los profesionales sanitarios se alimentan puedan ser lugares seguros para, para disminuir el contagio. El aforo permitido, no solamente en las reuniones de trabajo del personal operativo, sino del personal también administrativo, es fundamental en este sentido. El horario laboral, ¿no es cierto? En dependencia de si es que mi personal es o no es vulnerable, ¿no es cierto? Si ha recibido o no ha recibido la vacunación. Miren que la normativa actual o la disposición o la recomendación es la palabra correcta del COE nacional, es que se priorice el regreso a las actividades presenciales al personal o a la gente que está vacunada, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo me refería, que es lo que nos dice, y ahora ya aterrizando en lo que nos dice ahora nuestra normativa del Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos en mayo del 2021 esta guía y plan general para el manejo y el retorno progresivo de las actividades laborales y presenciales. Y entonces vamos a tomar ciertos parámetros que nos parecen que han cambiado en el tiempo, ¿no es cierto? Miren lo que dice aquí. La aplicación de las resoluciones del COE nacional, en las que periódicamente se van definiendo restricciones a la cantidad de personas que pueden laborar presencialmente en los centros de trabajo de cada cantón. Sabemos ahora que ciertos cantones están que se van renovando los estados de excepción, en ciertos lugares también se están priorizando el retorno a la normalidad de gente vacunada, pese a tener comorbilidades. Se les está reubicando en lugares de trabajo en nuestra institución a las personas vulnerables que tenían un cierto grado de vulnerabilidad o doble vulnerabilidad. Nosotros les mandábamos a teletrabajo y a las pacientes que tenían vulnerabilidad o un solo parámetro de vulnerabilidad les mandamos o les reubicábamos a otras áreas de trabajo. Nosotros les reubicamos a médicos, tratantes, médicos de enfermeras, personal administrativo, al área de recuperación de cartera, al área de admisiones, donde estaban menos expuestos al virus, y nosotros hicimos lo que dice la evidencia: reorganizar los horarios, reorganizar el personal sanitario en dependencia del riesgo y limitar el aforo, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y seguramente alguien dirá, y proveer, porque eso es lo que debe hacer el, el personal administrativo de la institución, proveer de todos los equipos de protección personal, proveer de todos los insumos para cuidarnos, ¿no es cierto? El alcohol gel, el alcohol sobre el 70%, la clorexidina. Entonces, esa es la responsabilidad administrativa, ¿no es cierto? Y eso lo único que, o por lo único que se logra es con una organización efectiva. Y no significa que efectiva significa temprana, sino efectiva o eficaz significa lograrlo en un corto tiempo, pero tomar medidas reales y medidas efectivas, ¿cierto? Ya les voy a hablar un poco de qué es lo que hemos hecho nosotros en nuestra institución. Y miren, dice, yo puedo, en dependencia del riesgo, dividir a mis grupos en vulnerables y en no vulnerables. Y en dependencia de eso, asignar responsabilidades al personal sanitario que está bajo mi cargo. El estado de inmunización y la condición agravante frente a la COVID-19 de los trabajadores y servidores públicos será corroborada por el médico ocupacional de la entidad, y aquí cumple el rol fundamental el médico ocupacional y el epidemiólogo institucional para poder establecer no solamente quiénes deben regresar o no deben regresar al ambiente laboral, sino también en el momento en el que se detecta un caso positivo en el personal que está trabajando. No solamente porque es positivo por una transmisión comunitaria, sino porque es positivo en relación a, a la contaminación o al contagio
realizando su trabajo. Entonces, es importante establecer este nexo epidemiológico para saber cuáles son los posibles contactos y aislarlos, ¿no es cierto? Es lo que ha funcionado en los países en los que la tasa de incidencia de la COVID-19 ha sido menor, no solamente en la comunidad, sino en los ambientes laborales. Y yo puedo decir ahora que nuestra institución, al haber sido una de las primeras instituciones, si no es la primera institución que se preparó dentro de esta emergencia sanitaria, podemos decir nosotros que tenemos menos del 3% de contagios dentro de la institución. La mayor parte de contagios son comunitarios, ¿de acuerdo? Entonces, es porque les hemos dado las herramientas, es porque les hemos organizado en dependencia del riesgo, no solamente el riesgo personal, sino también el riesgo familiar, ¿no es cierto? El ponerse la camiseta como personal administrativo para cuidar a nuestros trabajadores, darles las prendas de protección que necesitan, es definitivamente la piedra angular de esta gestión sanitaria en el ámbito del COVID. Y las medidas de seguridad y salud en el trabajo son normas que deben ser cumplidas y acatadas, formadas en relación a la evidencia científica, actualizadas en dependencia de los cambios epidemiológicos que vive el país o la ciudad en donde nosotros estamos trabajando. Y en dependencia de eso, dirigir este trabajo o estas personas al trabajo en dependencia de su riesgo, ¿no es cierto? Miren que dice aquí, los servidores públicos y trabajadores que no deben asistir al lugar de trabajo previa autorización ocupacional o quien haga de sus veces son pacientes con diagnósticos confirmados de COVID-19, personas que tienen sintomatología respiratoria, personas que han estado en contacto estrecho con resultado positivo de la COVID-19, que tengan condición agravante frente a la COVID-19 y que no estén inmunizados. Hablaba yo que en esta actualización de mayo del 2021 se prioriza mucho este tema de la vacunación porque este plan de vacunación actual del gobierno ha permitido que sea mucho más acelerada la vacunación y por eso se ha tomado esto, sobre todo para reactivarnos como economía, ¿de acuerdo? Entonces, las medidas organizativas son de forma fehaciente lo que nosotros debemos hacer con nuestro personal de salud. Eh, yo estoy seguro que aquí en los asistentes se encuentran líderes de servicio, coordinadores, en algunos casos directores, nuestra ponente anterior, parte del equipo de trabajo en la zona. Y entonces, las medidas organizativas nos dicen que nuestro personal que se encuentra debajo de nosotros, o está no debajo, sino bajo nuestro cargo, está esperando que nosotros hagamos de forma actualizada, habitual, basada en la evidencia, las normativas que les permitirán a ellos cumplir algo que haga que disminuya el riesgo de contagio. Ahora ya conocemos mucho mejor la transmisibilidad del virus y sabemos que el Centro de Control de Infecciones de los Estados Unidos ha sacado una actualización la semana anterior sobre qué es lo que sirve realmente para disminuir el contagio de la COVID-19 y qué es lo que realmente ya se ha desechado. Y decimos que ha desechado ya la desinfección de los zapatos, ¿cierto? El llegar a la casa y ducharnos, ¿no es cierto? Todos los días o las veces que estemos saliendo a la calle, el sanitizar con amonio en nuestra ropa, ¿no es cierto? Al estar yéndonos al supermercado o al hacer tareas administrativas. Nos dice el CDC que con eso estamos solo disminuyendo el menos del 5% de medidas efectivas para la transmisibilidad del virus. Pero si nosotros hacemos un lavado de manos adecuado, ¿no es cierto?, en el lugar de trabajo, distanciamiento social más de 2 metros, uso de mascarilla adecuada, ya vimos las ponencias anteriores cuáles mascarillas son las que deberíamos utilizar, y los aforos permitidos y la inmunización en los pacientes en los trabajadores con comorbilidades o no comorbilidades nos hará que vayamos retomando la normalidad paulatinamente, ¿no es cierto? Y establecer mecanismos internos que identifiquen
aíslen, capten, notifiquen casos de trabajadores o servidores públicos que manifiesten signos o síntomas de la COVID-19 en su lugar de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso depende o de eso, esa es la piedra angular de la disminución de la transmisibilidad del virus en nuestro lugar de trabajo. Acciones ante un caso positivo. El trabajador o el servidor público debe ponerse en contacto inmediato con el médico ocupacional y este, a su vez, debe utilizar las guías actualizadas del retorno al trabajo. Si el paciente es leve, ya sabemos nosotros que no necesita un PCR nuevo para retornarse al trabajo, ya no tiene que aislarse los 21 días. O sea, tenemos que nosotros irnos actualizando en la epidemiología no solamente del país, sino a nivel mundial, de cómo se debe manejar los casos sintomáticos o asintomáticos de la COVID-19. El médico ocupacional de la empresa o de la institución pública efectuará una evaluación de la persona contagiada para determinar qué caso es, si es leve o moderado o crítico. Una vez conocido el caso, el médico tiene que aislar inmediatamente y hacer su cerco epidemiológico. Le debe hacer con el epidemiólogo. Yo sé que en muchas de las instituciones eh, que, que, que tal vez están nuestros asistentes, no contamos con epidemiólogo, pero para eso existen las guías sanitarias de cómo realizar este aislamiento, ¿no es cierto? Y este cerco epidemiológico. Se notificará por los medios idóneos al jefe inmediato, solicitará que indique a los contactos cercanos de la persona positiva para levantar el cerco epidemiológico, y aquí hay un paréntesis que nos sirvió a nosotros como institución. El jefe de servicio es el primero que tiene que saber que el caso positivo existe y sobre todo preocuparse por, em, por cómo se siente esa persona. No sabemos si es que esa persona está aislada, no sabemos si esa persona tiene hijos y si esos hijos tienen con quién estar, no sabemos si es que cómo le llegará la comida a la casa, si es que el aislamiento le llegó con la refrigeradora vacía. Nosotros como institución nos apersonamos de nuestro personal que fue contagiado y junto con la adecuada gestión de los jefes de servicio escribíamos nosotros o manteníamos una comunicación más asertiva con el personal de salud, poniéndonos a las órdenes para ver qué más es lo que necesita. Esa empatía es la que requiere el personal de salud y esa empatía es la que necesita la gente que está bajo nuestra dirección o nuestra conducción. Y el médico debe monitorear la evolución de la persona contagiada y los contactos cercanos para confirmar o descartar el contagio de los últimos. Es por eso es que se nos fue de la mano en marzo del 2021 a la actualidad, ¿no es cierto? Teníamos casos confirmados, los cercos epidemiológicos no se lo hacían de manera eficaz y los contagios se hacían en los ambientes laborales y no se hacían por el ejercicio propio de la profesión, sino se hacía por que venían posiblemente personales administrativos, médicos, en muchos de los casos contagiados en el momento de la comida, en el momento de la alimentación, en el momento de cambiarse de ropa, en el momento de compartir actividades, ¿no? Yo sé que siendo ahora personal administrativo en el hospital, tuve la oportunidad de en los meses de marzo, abril y mayo realizar turnos, igual que todos mis compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Y pude palpar cuáles son las falencias del sistema de salud y de la organización que tuvimos nosotros, poder identificar esas falencias, mejorarlas y hacer una gestión sanitaria adecuada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me llevo yo de esta presentación? Primero que debo identificar las condiciones agravantes de mi personal sanitario, ¿no es cierto? Tengo que ser empático con mi personal sanitario. Si mi personal de salud, mis compañeros de trabajo, tienen condiciones agravantes, tienen hijos menores de 2 años, ¿no es cierto? Ser empático con esto. Miren que cuando nosotros empezamos a esto, todo el mundo estaba asustado, ¿no es cierto? No conocíamos el virus y todo el mundo se asustó. Y comenzamos nosotros a poner en las áreas COVID a gente que tenía menos de 65 años, que no tenían niños menores de 2 años en su casa, que no tenían situaciones agravantes. Y sin embargo, ¿qué pensaban esos profesionales de salud? ¿Cierto? Sí, no tengo comorbilidades, tengo 30 años, decían ciertos profesionales. Pero bueno, y si me enfermo, ¿quién me ve en mi casa? ¿Cierto?
Entonces, miren cómo es la empatía con los profesionales de salud, uno de los pilares fundamentales también, junto con los flujogramas, para lograr tener este éxito en la gestión sanitaria en la COVID-19. Establecer los riesgos laborales, y aquí viene en conjunto con el médico ocupacional, supervisar las medidas de bioseguridad, porque nos pasó también a nosotros, nos organizamos espectacularmente bien, de manera eficaz, de manera eficiente, elaboramos flujogramas de manejo, pero en algunas áreas no cumplían, ¿cierto? En algunas áreas sucedía que se aglomeraban en el momento de la alimentación y comían 20, 30 personas en un consultorio, en un auto. Entonces, esas son las medidas de bioseguridad que debemos nosotros también supervisar, ¿no es cierto? Identificar, aislar oportunamente contactos, esto definitivamente es lo que sirve, ha servido en instituciones o en organismos de primer nivel, y el acceso a la vacunación, ¿cierto? Eh, tengo que decirlo también con orgullo, el hospital en el que yo trabajo fue el primer también hospital que pudo vacunar al 100% de su personal de salud antes que cualquier otro hospital. Y eso se debe mucho a la gestión realizada por las autoridades sanitarias, por las autoridades institucionales, por los líderes de servicio, por todos. Definitivamente, yo creo que el trabajo fue de todos. Y la empatía laboral la puse al final, porque ninguno de los puntos anteriores se puede realizar si nosotros no tenemos empatía con nuestro compañero de trabajo, ¿cierto? En ese momento de estrés, ayudarle, si es que está positivo, si tiene positivos en la casa, lo que necesita es realmente tener una empatía laboral. Como mensaje final, esta pandemia no se trata de sobrevivencia del más fuerte, se trata de la protección del más débil. Eso debemos llevarnos nosotros a la casa el día de hoy, después de esta presentación. Ha cambiado mucho la gestión sanitaria en el ambiente laboral, y yo quiero que ustedes sean empáticos con sus compañeros de trabajo y puedan llegar a la consecución de los objetivos principales de esta gestión sanitaria. Muchísimas gracias por la oportunidad, y si es que hay alguna pregunta, pues con mucho gusto la respondemos. Muy bien, doctor. Hay una pregunta. Dice, buenas noches. ¿Qué medidas se pueden tomar con el personal de salud que no cumple con las medidas de bioseguridad, higiene de manos y el uso correcto del equipo de protección personal? Excelente pregunta. Y bueno, aparte de lo que dice la evidencia, les digo lo que nos resultaba a nosotros en el hospital. Un personal de salud, es a veces difícil pensar que un personal de salud no pueda cumplir con los elementos o los 5 momentos de lavado de manos o colocarse adecuadamente el equipo de protección personal. O sea, nosotros podríamos decir, tal vez eso suceda en un personal que no es sanitario. Sin embargo, eso sucede y nosotros lo palpamos. ¿Qué dicen estos protocolos internacionales de que debería suceder? Nosotros deberíamos manejarlo como un evento adverso. No porque sea un evento adverso, sino porque tenemos que encontrar cuál es el nudo o el factor por el cual el personal sanitario no utiliza los equipos de protección o no se lava las manos. Entonces debemos hacer una valoración in situ de ese evento adverso, ¿no es cierto? Estamos no solamente protegiendo al personal, sino también estamos protegiendo, o sea, no estamos protegiendo solamente a la persona que incumple con el procedimiento, sino también a los compañeros de trabajo y al ambiente laboral. Entonces debemos reunirnos con esa persona para saber qué es lo que sucede, por qué es lo que no utilizan adecuadamente los equipos de protección personal. Y les cuento que cuando nosotros, no solamente lo decimos nosotros, lo dicen a nivel internacional, pero lo que pudimos nosotros palpar cuando eso sucedía era que muchas de las personas desconocían los protocolos. Estaban asustados, estaban leyendo todo sobre lo de gestión sanitaria, lo de los flujogramas de COVID. Sin embargo, lo que sucedía era que desconocían. El miedo, primero el desconocimiento provoca miedo, y el miedo provoca la desconcentración y el incumplimiento de las normas de salud. Entonces,
apersonarse nuevamente la empatía con el personal sanitario. Tenemos que asegurarnos de acercarnos a la persona o al equipo que está incumpliendo y ver cuál es la parte medular de por qué nos incumple. Y con eso lograr mitigar estas inconsistencias, sobre todo del personal sanitario, y no lavarse las manos o no utilizar los equipos de protección personal. Y nosotros tenemos gente, no solamente nosotros en el hospital, sino a nivel mundial, personas que se han contagiado al momento de retirarse los equipos de protección personal. Y muchas de esas veces no han sido porque ellos han querido, sino porque han desconocido. Entonces es importante ser empáticos en ese asunto. Excelente pregunta, muchas gracias por ella. Ok, la siguiente pregunta, doctor. Nos la formula Pablo Espinosa. Nos dice, en el caso del personal de salud que no quiere vacunarse, ¿se puede manejar esto también como evento adverso? Bueno, como concepto, nosotros de evento adverso, no, igual que el caso anterior, o sea, nosotros lo manejamos como si fuera tal un evento adverso, pero no lo es. Miren que nosotros tenemos los principios de bioética, y los principios de bioética nos hablan a nosotros del principio de autonomía. Eso es lo que está haciendo, de hecho, el gobierno actual. Está incentivándonos a la vacunación, incentivándonos a cuidarnos y sobre todo a cuidar a los demás, ¿cierto? A sensibilizar. L- l- Es lo que sucede a nivel mundial. Una persona que no quiere vacunarse es por desconocimiento de los efectos adversos de la vacuna o desconocimiento de una realidad de una pandemia, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que el 90% de los asistentes ahora tiene o un familiar que estuvo enfermo o gravemente enfermo, o un familiar o amigo que falleció en este contexto. Y muchas de las personas que no quieren vacunarse no tuvieron estos casos, o desconocen o se dejan llevar por bibliografías que no están adecuadamente sustentadas sobre los beneficios de la vacunación. Y a eso debemos nosotros apuntar, ¿cierto? A la información. Es lo que estamos haciendo ahora y creo que tomar, no sé si es que la pregunta va por ese lado, represalias de frente al personal de salud que no quiere vacunarse, no debería ser una de los fundamentos de nuestra gestión sanitaria, sino más bien informar adecuadamente al personal. Eso lo tiene que hacer tanto el líder de servicio como salud ocupacional. Saber cuáles son las dudas que tiene y a la cual lo hacen llegar a esa decisión final. Es lo que sucede, o hacemos un símil, lo que sucede cuando un enfermo pide la alta voluntaria y este enfermo es gravemente enfermo, ¿no es cierto? No es un evento adverso tampoco. No sabemos que si es que el paciente pide esa alta voluntaria, va a tener consecuencias graves en su salud, pero cuando nosotros le informamos adecuadamente, empáticamente a mi paciente, cuál es la causa que le podría desencadenar el hecho que pide la alta voluntaria, el 80% de pacientes decide quedarse. Entonces, con ese símil podemos nosotros entender que la vacunación, especialmente las personas que no quieren vacunarse, podrían acceder a la vacunación solamente haciendo un trabajo de campo en el personal de salud. Muy bien, doctor. Y con esta respuesta también está solventando la duda de Cristina Menéndez, que era muy relacionado con el tema. No hay más preguntas. Muchas gracias por su tiempo y por compartir estos conocimientos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues sigan disfrutando y aprovechando de este congreso que nos está dejando muchas enseñanzas. Muchísimas gracias y buena noche. Buenas noches.